Muy bien. Entonces, para que demos inicio muy puntuales a nuestra reunión, la intencionalidad entonces es hablar un poquito de el uso de la bioimpedancia y especialmente de los dispositivos de aminogram, los Biodi, para medir la obesidad en el marco del nuevo modelo que nos plantean alrededor de las 75 asociaciones médicas del mundo en el Lancet el pasado 15 de enero. Me perdonarán, pero está haciendo frío por aquí en mi tierra, entonces un buen café colombiano acompaña la tarde. En ese orden de ideas, hoy vamos a trabajar varias cosas, pero no sin antes presentarme. Yo soy Gildardo Uribe, soy nutricionista, dietista, magíster en salud colectiva y soy candidato a doctor en salud pública. Mi tesis de grado está relacionado precisamente con el uso de la bioimpedancia en enfermedades crónicas no transmisibles en España y Colombia. Es una investigación multicéntrica que esperamos terminar muy pronto. En el momento soy el contacto científico, académico y comercial de Aminogram para Latinoamérica y pertenezco al cuerpo docente del programa de nutrición de una universidad en la ciudad de Medellín que se llama la Fundación Universitaria María Cano. Ahí me pueden escribir si tienen alguna duda, ese es mi WhatsApp y me pueden encontrar en LinkedIn, Instagram, en TikTok, en Facebook y nuestro canal de YouTube, Aminogram Academy. Ahí está donde lo pueden encontrar y también donde nos pueden escribir a la academia, por favor. Vamos a tratar 4 temas gruesos en la tarde de hoy. Vamos a hablar de un poco sobre la definición para que después podamos mirar si es necesario replantearla. Creo yo que es muy importante. Vamos a hablar un poquito del modelo antiguo, de qué propone el modelo actual y cómo interviene en ese modelo la bioimpedancia en nuestros dispositivos. Básicamente, recordar que la Organización Mundial de la Salud define la obesidad como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud y que en el modelo antiguo lo que hemos tratado de hacer es clasificar la obesidad o el riesgo de obesidad a través del índice de masa corporal. Básicamente yo lo he planteado desde hace mucho rato, yo nunca he podido entender, bueno, lo entiendo desde la salud pública por el hecho de los costos, manejar índice de masa corporal para determinar el riesgo, pero a nivel individual me parece que normalmente nos hemos equivocado porque pues lógicamente el índice de masa corporal no mide la grasa corporal. Y básicamente esa obesidad plantea también la Organización Mundial de la Salud que está relacionado con la dieta, los hábitos alimentarios, la actividad física que se realice y el comportamiento de los consumidores y de los usuarios o de las personas alrededor del mundo, eso incluyendo algunos elementos como los hábitos de sueño, el consumo de hormonas y otros elementos que también están favoreciendo la presencia de la obesidad en toda América Latina y el mundo. Para nadie es un secreto que la obesidad tiene unas consecuencias severas para todo lo que significa la salud de las personas, su entorno y tiene un impacto económico importante para las familias y la sociedad, especialmente para los gobiernos, porque recargamos mucho el sistema de salud de cada uno de los estados y especialmente en América Latina eso puede llegar, por ejemplo, en Colombia a costarnos 2 billones de pesos al año. Eso es alrededor de unos 1.000 millones de dólares al año. En términos generales, en este momento la obesidad está cobrando o enferma más de 2.500 millones de personas, según el último informe de la OMS y la FAO. Se mueren alrededor de 4.000 millones de personas y hemos triplicado los índices de obesidad. Eso es con el viejo modelo, ¿no? Básicamente en América Latina la actividad física solamente la realizan 1 de cada 3 adultos y 9 de cada 10 jóvenes. Eso pues miraremos entonces que quizás la causa de la obesidad tiene una explicación de órdenes de actividad física, aunque ya sabemos y lo hemos dicho no es la única.
Y básicamente, pues ese modelo se basa únicamente en el peso y en la distribución del peso, por eso el índice de masa corporal, y también lo reafirman estas asociaciones médicas, pues es ineficaz, es irreal, es relativo y está desajustado. Sin embargo, lo venimos usando para hacer mediciones de la obesidad desde que inventamos el índice de masa corporal, lo que implica que hemos venido subvalorando o sobrevalorando o teniendo falsos positivos en algunas poblaciones. ¿Qué es lo que nos propone el nuevo diagnóstico de la obesidad? Pues básicamente empieza a jugar un papel muy importante el exceso de grasa y la masa muscular. Desde hace ya varios años venimos hablando en algunas conferencias y webinars que hemos hecho de que la masa muscular es se convierte en el órgano endocrino más importante del cuerpo humano, porque tener mayor cantidad de masa muscular lo que hace es prevenir enfermedades crónicas degenerativas. Y en este nuevo modelo, pues empieza a ganar o se le reconoce la importancia a ese elemento endocrino que estamos hablando y juega un papel muy importante en el nuevo diagnóstico. Y empieza a ser relativo y también de mucha importancia los signos y los síntomas y los diagnósticos previos y nuevos de enfermedades asociadas. ¿Eso qué significa? Que el nuevo modelo lo que hace es una mezcla entre la grasa, entre la masa muscular, los síntomas, los signos y la presencia o la ausencia de enfermedades crónicas degenerativas asociadas a la obesidad. Eso tiene una importancia, entendiéndolo como con el viejo modelo lo hacíamos a través de índice de masa corporal. Entonces, en esta figura que ellos colocan en el artículo que lanzaron por ahí en enero, decían que normalmente, si ustedes ven, solamente tiene obesidad o sobrepeso. Bueno, el sobrepeso desaparece. Solamente hay dos clasificaciones, que es obesidad clínica y obesidad preclínica. Y si ustedes ven la gráfica, pues solamente existe obesidad preclínica en dos condiciones. La primera es cuando hay una obesidad o hay porcentaje de grasa elevado. Disculpe, Sí, claro, la dime. presentación no se está viendo el ¿No se seguimiento corre? de las diapositivas, se ha quedado en la primera. Ok, ¿y ahí quedó o no quedó? Ahí. Ahora sí está, ahora sí está. Ok, déjame entonces, vamos a presentarlo aquí para que no tengamos ningún problema. ¿Ahí me están siguiendo? Sí, ahí sí, se Ok, ve. entonces en este modelo les decía que es muy importante porque ya en este momento solamente tenemos dos clasificaciones, la obesidad preclínica y la obesidad clínica. Y lo que ellos proponen está relacionado entonces. Si hay un paciente que tiene un porcentaje de grasa que clasifica a ese paciente como en sobrepeso, tiene una masa muscular baja o normal, pero tiene un nuevo diagnóstico de alguna enfermedad, puede ser cáncer, diabetes, hipertensión o cualquiera, ese paciente va a tener obesidad preclínica. La clave, volvemos a lo mismo, es que no tiene signos y síntomas en este caso y que la masa muscular está baja o normal, ¿cierto? ¿Eso qué significa? Que si yo tengo un paciente que tiene porcentaje de grasa que lo coloque en sobrepeso, que tiene una masa muscular normal, no sobrepasa, sino que están ceros entre lo que debería de tener y lo que tiene, y tiene alguna enfermedad que se le esté diagnosticando como presión arterial o demás, se le debe clasificar como obesidad preclínica. En el otro caso es cuando tiene un porcentaje de grasa elevado, que lo clasifica como obeso, tiene un diagnóstico viejo de obesidad y tiene un nuevo diagnóstico asociado a la obesidad. Entonces se le clasifica como una obesidad preclínica. Y la obesidad clínica solamente es cuando tiene todas las condiciones, es decir, cuando tiene porcentaje de grasa elevado, masa muscular bajita o normal, tiene signos y síntomas, tiene un diagnóstico previo y tiene un nuevo diagnóstico de enfermedad. Es decir, la obesidad clínica es cuando todos los criterios están presentes en el paciente. Y eso, en últimas,
tiene unas implicaciones, porque lo que estamos haciendo entonces, me va a tocar pasarla así, es que los dispositivos o los nuevos o los dispositivos que ustedes conocen, que son el BioDigExpert 3, no sé si todos lo conozcan, pero para los que no los conozcan, el BioDigExpert 3 es el único dispositivo de bioimpedancia espectroscópica que hay en el mercado con cables y sin cables, portátil, que además de eso tira entre o emite entre 1 y 1000 frecuencias y nos permite determinar una nueva forma o un nuevo software donde se saca o se calcula la capacitancia, que es la capacidad de la célula de cargarse positiva o negativamente. Y eso está relacionado hoy o asociado hoy a la resistencia a la insulina y a enfermedades crónicas y a enfermedades críticas. Y eso es importante porque, bueno, venimos haciendo algunas investigaciones para determinar el ejercicio de si es verdad que puede ser resistencia a la insulina, porque podría ser una herramienta de prevención importante. El BioDigExpert 3, el BioDigExpert 2 que ustedes conocen y el BioDiCOVAX, que es el menor. Van a sacar próximamente una nueva versión del BioDigExpert 3 que va a ser posible usarse con las condiciones que ustedes desean, previo pago y concertación de lo que ustedes deseen tener. En ese orden de ideas, ¿cuáles son las ventajas de los dispositivos de bioimpedancia y los de Aminogram? Pues ustedes que lo usan, o la gran mayoría si los usan, es que uno puede obtener una medida rápida en menos de 5 minutos. Realmente la bioimpedancia con nuestros dispositivos se toma en menos de 1 minuto, pero estoy contando el proceso de toma de los datos, la sincronización y demás, pero no se debería demorar más de 2-3 minutos exactamente. Es sencilla, no requiere en la toma una capacitación exhaustiva, pero sí requiere un conocimiento importante en el análisis y en la interpretación de resultados para poder hacer integración de los mismos. Es indolora, ahorra tiempo en exámenes, es tecnología liviana y portátil, y ya les decía que se puede usar con cables y sin cables. Normalmente la bioimpedancia multifrecuencia arroja más de 75 datos de salud, pero la bioimpedancia espectroscópica puede arrojar entre 80 y 85. Y esa es una diferencia importante porque además de eso saca la resistencia infinita y tiene otros elementos que nos ayudarán mucho a los procesos de salud y enfermedad. Adicional a eso, pues saca unos biomarcadores de salud celular. Algunos de ellos son tomados de manera directa de la célula, como el ángulo de fase. Recordarles básicamente que el ángulo de fase es yo lo llamo un biomarcador eléctrico, entendiendo que cambia y mide especialmente los cambios en el tratamiento médico, farmacológico, dietético, quirúrgico y del ejercicio. Y por lo tanto debería ser usado de manera permanente para medir el impacto de estos tratamientos. Pero adicional a eso es diagnóstico de estado nutricional, es pronóstico de sobrevivencia a enfermedades y es predictor de la masa celular activa, que básicamente, para recordarles, la masa celular activa son todas las células no adiposas, que están relacionadas especialmente con la producción de energía, especialmente con la tasa metabólica basal, y que adicional a eso la masa celular activa tiene entre el 97 y el 98% del potasio muscular corporal. Recuerden que en los pacientes en estado crítico y en cama, los hospitales gastan mucho dinero en el tema del potasio. El índice de impedancia es otro biomarcador que no depende del algoritmo del peso y del agua. El IR es un indicador de integridad celular, de inflamación celular y de equilibrio hídrico intra y extra y agua corporal total. Eso es muy importante, especialmente en algunas condiciones, pero además juntos el ángulo de fase y el IR son muy potentes para hacer análisis, inclusive de la composición corporal, como ahorita lo vamos a ver. Juntos dice la literatura que efectivamente podrían ser más importantes que algunos parámetros bioquímicos o inclusive los parámetros antropométricos. Muy importante, nos arroja el agua intracelular y extracelular sin la grasa.
Eso es importante porque hay que recordar que las células adiposas amarran entre el 10 al 15% del agua y que esa agua no se usa para procesos de hidratación porque están pendientes de los procesos del metabolismo de la grasa con todo lo que eso implica, incluyendo la salud de la célula adiposa. Y que adicional a eso te calcula las proteínas metabólicamente activas, pero también te calcula las proteínas totales. Y ya les decía que adicional calcula la capacitancia, que también es un biomarcador de salud celular. Y nos arroja adicional a eso unos indicadores de riesgo para la salud muy importantes. Hemos venido manejando el índice de masa corporal desde hace mucho rato, pero hemos tenido a la vista y sin usar dos indicadores que son de estado nutricional que sumados nos dan el índice de masa corporal, que es el índice de la masa libre de grasa y el índice de la masa grasa. Ahorita les voy a mostrar cómo si sumamos esos dos índices nos da el índice de la masa corporal y eso parte de un cálculo sencillo y es que el peso es igual a la masa grasa más la masa libre de grasa. Y si eso es igual así, entonces el índice de masa corporal pues tendría que serlo de la igual manera. Nos arroja el índice de la masa esquelética pendicular, que es uno de los indicadores aprobados por la Asociación de Sarcopenia para trabajar o diagnosticar sarcopenia junto con el ángulo de fase desde hace 2 años. Nos arroja el contenido mineral óseo que nos permite determinar el riesgo o la asociación con el DEXA en términos de la densidad ósea y por lo tanto si el 96% de los pacientes que tienen contenido mineral óseo con los dispositivos Biodi tienen DEXA baja normalmente, significa que normalmente cada vez que eso sucede hay que mandar a las personas a hacerse una densitometría. Si ustedes ven, ya hemos hablado de obesidad, pero si yo tengo obesidad y tengo baja masa muscular y tengo un ASMI bajito, ya ahí de entrada estoy hablando de obesidad sarcopénica, lo que te lo permite diagnosticar de manera simple y sencilla la bioimpedancia. Pero si adicional a eso tienes el contenido mineral óseo bajito, podríamos estar hablando de una obesidad osteosarcopénica, que es la nueva modalidad de la obesidad ahora, y lastimosamente la hemos estado observando mucho en jóvenes. Te saca la hidratación sin grasa y la masa grasa sobre la masa magra, que también es un indicador de obesidad. En ese orden de ideas, todos esos indicadores nos permiten determinar el estado de salud general del paciente, pero apoyan el diagnóstico en la nueva manera de medir la obesidad. Básicamente, la nueva manera de medir la obesidad plantea 4 elementos o 4 maneras. Una es que si la gente no tiene cómo medir la obesidad por porcentaje de grasa, lo que plantea es que se podría asumir que un índice de masa corporal mayor de 48 kilogramos por metro cuadrado es obesidad. Yo en lo personal hago estudios poblacionales de manera permanente y nunca me he encontrado un índice de masa corporal por encima de 48. También plantea una segunda forma que es el índice de masa corporal ligado al índice de cintura-cadera para determinar el porcentaje o la cantidad de riesgo para la sobrepeso y obesidad, pero también calcular el riesgo de enfermedades cardiovasculares o índice de masa corporal, también el índice del riesgo metabólico. Y lo que plantea en su tercer elemento es que deberíamos combinar, si no tenemos otra manera, el índice de cintura y el índice de cintura-talla, y que esos dos juntos nos evalúan el riesgo cardiovascular y metabólico, y que si está muy alto, pues deberíamos predecir que esa persona tiene obesidad, ¿cierto? Entonces, pero si yo ya hice todos esos asuntos y tengo la manera de sacar porcentaje de grasa, pues la mejor manera es la última, que es la que vimos en la diapositiva, hace como 5 diapositivas, donde hablábamos de que básicamente hay una combinación entre el porcentaje de grasa, la masa muscular esquelética, los signos y los síntomas y los diagnósticos previos o nuevos. Y que eso simplemente nos da 2 maneras de diagnosticar la obesidad preclínica y la obesidad clínica. Y que, insisto, hoy más que nunca gana importancia el elemento de que la gente tenga masa muscular esquelética de sobra, porque es un ejercicio de salud. Entonces voy a aquí de manera rápida y sencilla
vamos a tocar un caso de una persona que tiene 78 años con un diagnóstico previo de hipertensión arterial, es sedentario, tiene malos hábitos de sueño y alimentación y relata dolor de cabeza, mareos y ver borroso. Vale la pena mencionar que la hipertensión arterial la tiene hace 20 años y ha estado venido siendo medicado. Le hicimos una evaluación y ¿qué es lo importante de esto? Es, en términos generales, es que miren aquí en rojo que esta persona tiene 36.53 kilogramos por metro cuadrado, lo que en la diana que saca el dispositivo le da como obeso. Básicamente también es un paciente que tiene 9 kilos más de grasa, por aquí en esta diapositiva, en este recuadro rojo que está acá. Y que eso clasificaría con esa cantidad de grasa adicional en sobrepeso al paciente por porcentaje de grasa. Pero este paciente tiene 8 kilos o 7 kilos y medio más de masa muscular, que si ustedes ven clasifica en la diana como muy bien en la masa muscular para tener una persona de 78 años. Casi 8 kilos más de masa muscular es importante. Si nos fuéramos solamente a medir con la masa muscular y la masa grasa, solamente en este estado ya uno tendría que decir, según el nuevo modelo, que este paciente no tiene obesidad. No obstante, este paciente relata tener un diagnóstico previo, que es hipertensión, pero adicional a eso relata tener signos y síntomas asociados a esas enfermedades. Y si uno empieza a hacer un análisis de los datos asociados, uno encuentra que tiene un ángulo de fase de 6,2. Recuerden que para hombres menores de 80 años lo normal es entre 6,5 y 7, aunque eso depende mucho de la raza y no tenemos puntos de corte para América Latina, que debería ser una tarea de todos. Y que el IR está normal, porque para los hombres debería ser 0.82. Entonces uno diría, bueno, están bajos, pero están normal cantidad de grasa. Pero luego lo que hacemos es que empezamos a mirar a este paciente y miramos aquí el índice de la masa libre de grasa, que le da 12.77 kilogramos por metro cuadrado. El índice de la masa libre de grasa para hombres normal debería estar entre 3 y 6 kilogramos por metro cuadrado, lo que hace que este señor tenga una obesidad, un diagnóstico de obesidad por el índice de la masa libre de grasa, ¿cierto? Y el índice de la masa libre de grasa le da 23,76, el límite inferior es 17. ¿Qué significa eso? Que si este señor tuviera por debajo de 17 kilogramos por metro cuadrado de la masa, sí, o la masa libre de grasa, ese paciente también tendría desnutrición y con seguro tendría sarcopenia. En este caso, lo único que tiene es diagnóstico de obesidad por el índice de la masa libre de grasa. Pero si ustedes suman 12,77 con 23,76, les da 36,53, que es lo que les decía ahorita, que el índice de la masa corporal es igual al índice de la masa grasa más el índice de la masa libre de grasa. Solamente con estas cosas, más el ángulo de fase y el IR, yo podría ya estar hablando de un diagnóstico de obesidad o no. Entonces, tenemos a un paciente que tiene mucha grasa, tiene mucha masa muscular, pero tiene desde hace muchos años una enfermedad diagnosticada. Hoy lo estamos diagnosticando con obesidad, pero además de eso tiene signos y síntomas. En este caso sería irresponsable tener a este paciente y decirle que no es obeso, porque pues tendríamos serios problemas. Y adicional a eso, la bioimpedancia no se queda solamente con decirnos si está obeso o si está desnutrido, sino que nos da elementos para evaluar la calidad de la masa muscular. Entonces nos dice, miren, de la masa muscular, del total de los 7 kilos, 5.69 kilos están en la masa esquelética de los miembros superiores e inferiores, lo que llamamos la masa esquelética pendicular. Y que normalmente el ASMI le da 9,42 y su límite inferior es de 7. Es decir, que este señor no tiene una obesidad sarcopénica y que el único problema que tiene realmente es el porcentaje de grasa y su enfermedad previa. Pero adicional a eso, a pesar de tener tanta grasa, no ha perdido masa celular activa.
que eso es muy importante para una persona de su edad y para una persona con esa enfermedad. En este caso lo traje simplemente para mostrarles el impacto de la masa muscular en la salud de esta persona que tiene un alto riesgo y que lo ha venido controlando. No obstante, después de hacer un análisis de todos los parámetros, incluyendo el contenido mineral óseo que lo tiene en 0.61, que es normal, descartamos también la obesidad osteosarcopénica. Sí vemos que en la hidratación sin grasa tiene una deshidratación de 500 mililitros y que esa deshidratación, si ustedes lo ven en este recuadro, normalmente el agua extracelular está como debe estar cuando uno lo evalúan alrededor del día, depletada por sudor, orina y demás, pero el agua intracelular está cerca a lo naranja. Recuerden que a la derecha nos habla de edema. Digamos que esta radiografía del agua intra y extracelular a mí me genera muchas preocupaciones, o me generó, y con el médico de manera conjunta determinamos que es posible que ya esté empezando a tener una falla renal por el proceso de hipertensión y que si no se cuida va a generar edema. Pero adicional a eso, como lo vimos con síntomas de sed, hambre y demás, consideramos, bueno, y visión borrosa, consideramos que también puede tener un riesgo ya inicial de diabetes tipo 2. En este caso, es un paciente que con todo lo que hemos visto, lo ha protegido la masa muscular, pero por el transcurso de los años con la enfermedad crónica no degenerativa y no estarse cuidando, pues efectivamente la masa muscular solita no ayuda. En ese orden de ideas, este paciente, que también le podemos medir por bioimpedancia, déjenme, yo quito esto porque si no, no me va a dejar ver lo otro. Yo aquí, si ustedes se meten y le meten el dato o ingresan el dato de cintura-cadera al dispositivo, les va a arrojar el contorno de cintura-cadera y cintura-talla, que pueden medir con eso pues el riesgo metabólico y el riesgo cardiovascular. Y esas otras dos cosas que teníamos lo que nos determinan es perdón, el nivel de riesgo. Entonces, si ustedes ven los dispositivos de bioimpedancia, especialmente los de Aminogram, lo que están haciendo en términos generales es que nos ofrecen todas las herramientas para generar un diagnóstico oportuno, apropiado en menos de 5 minutos. En este caso, el señor tiene una obesidad clínica por el porcentaje de grasa y a pesar de tener la masa muscular elevada, tiene unos signos y unos síntomas y tiene además de eso diagnóstico nuevo. Perdón, es obesidad preclínica. Aquí me equivoqué porque es la segundo tipo de obesidad preclínica. No es obesidad clínica, sino preclínica la de este usuario, pero hay que tomar en cuenta los riesgos que tiene diabetes tipo 2 y enfermedad renal, que lógicamente se deben descartar con los exámenes de laboratorio. En este otro caso 2 tenemos a una mujer de 31 años con actividad física moderada, tiene malos hábitos alimentarios, sin diagnósticos previos, a veces no come o comen en la calle. Es casada, tiene 2 hijos y tiene un índice de masa corporal de 25-39 que la clasificaría en sobrepeso. No obstante, tiene 7 kilos de masa grasa que lo clasifican como obesa y no tiene masa muscular. Es decir, la masa no es que no tenga, sino que no tiene masa muscular en exceso. Es decir, tiene una masa muscular normal, pero no está baja. De hecho, tiene muy poquito por encima, aunque dice hacer ejercicio. ¿Qué es lo que sucede con esta paciente? Que esta paciente, cada que va al gimnasio, hace cardio o ejercicios de cardiovascular. Normalmente el cardio, pues si se hace de manera permanente, lo que hace es reducir la masa muscular en vez de aumentarla. Entonces, esta paciente necesitamos con urgencia que empiece a ganar masa muscular para poder revertir el riesgo de la masa grasa que tiene. Si uno analiza el ángulo de fase y analiza el IR, ve un ángulo de fase normal, pero el IR está alto porque para las mujeres debe de ser de 0.78. ¿Eso qué significa? Que esa masa grasa
está generando procesos inflamatorios, está haciendo que las células pierdan su integridad y que además de eso haya un desequilibrio hídrico importante. Entonces ya empezamos a ver las consecuencias de no tener masa muscular como factor protector. Si uno ve entonces el tema del índice de la masa grasa, lo que para las mujeres el índice de la masa grasa está la normalidad entre 6 kilogramos por metro cuadrado a 11 kilogramos por metro cuadrado. Esta paciente tiene 8.73, por lo tanto, a pesar de tener un porcentaje de grasa que la clasifica como obesa, es una paciente que se puede diagnosticar como normal por índice de la masa grasa. Muy importante mirar que a pesar de que tiene una buena masa muscular, es decir, que no está por debajo de lo normal, sí tiene o están los límites inferiores de el índice de la masa esquelética pendicular y que tiene menos masa celular activa. Esto es muy importante porque refleja, primero, que la masa grasa disminuye la masa celular activa. En los pacientes con mucha grasa, como está relacionado con la tasa metabólica basal, el problema es que la tasa metabólica basal desciende, pero las personas y los requerimientos descienden, pero las personas siguen aumentando su consumo. Por lo tanto, se hace muy difícil que esas personas logren bajar de peso si no se logra mantener la masa muscular. En ese orden de ideas, yo conozco muchos profesionales del área de la salud que lo primero que le dicen a la gente que tiene que ir a hacer es ir a hacer cardiovascular. ¿Qué pasa cuando mandamos a un paciente obeso a hacer cardio? Lo que lo hacemos es, si él no ha hecho ejercicio nunca, lo primero es que lo vamos a fatigar de una manera exagerada, no va a ir porque va a llegar molido a la casa o con mucho ácido láctico, pero adicional a eso, con la carga de su peso, posiblemente le generemos una lesión. Eso tiene unas implicaciones severas porque si se lesiona no vuelve. Lo primero que deberíamos de hacer en un paciente obeso es mandarlo a hacer masa muscular, acompañado de un profesional que sepa, zapatero a sus zapatos, digo yo permanentemente. Y en ese orden de ideas, la primer tratamiento, según lo que dice la evidencia científica moderna, es que debería ser con el psicólogo, el segundo con el entrenador, el tercero con el nutricionista y el cuarto con el médico. Importante mirar que esta paciente que tiene baja masa muscular también tiene baja masa ósea. Por lo tanto, si bien es cierto, no tiene una obesidad osteosarcopénica, sí tiene una obesidad que puede estar alterando su densidad ósea. Y tiene una deshidratación moderada, pero de manera adecuada. Es decir, tiene deshidratado lo que deberíamos tener deshidratado, que es el agua extracelular. No obstante, si ustedes ven la hidratación sin grasa, tiene un 67.92 y debería tener un 72. Aquí es donde yo digo que muchas veces evaluamos mal la deshidratación de los pacientes, porque si lo hacemos con el agua corporal, especialmente pacientes que tienen tanta grasa, pues no vamos a hacer un diagnóstico adecuado de la deshidratación. Esta muchacha tiene 1,5 litros menos de agua sin grasa, que ya la tiene en una deshidratación moderada. Si lo tomáramos con el agua corporal, estaríamos hablando de una hidratación normal. La importancia de la hidratación sin grasa y del equilibrio del agua intra y extra en la evaluación de los pacientes es fundamental y debería hacerse de la mano con el ángulo de fase, con el IR, con la masa muscular y con el porcentaje de grasa y el índice de la masa grasa. En este caso, a pesar de tener tanta grasa, no tiene ningún síntoma, no tiene ninguna enfermedad previa, no tenemos diagnóstico para esta persona. Con el nuevo modelo, esta muchacha es normal. Sin embargo, está con alto riesgo de sobrepeso y con alto riesgo de tener también sarcopenia juvenil, que es un nuevo término que se está acuñando hoy en día. En este caso 3 es un hombre también de 31 años, es deportista de alto rendimiento, tiene buenos hábitos alimentarios, duerme bien, no tiene diagnósticos previos, solamente que tiene una lesión de rodilla de la cual acaba de recuperarse y empezó competencia apenas hace unos días.
Solamente mirando a este paciente estos datos, uno ya sabe que el índice de masa corporal no funciona para este tipo de pacientes. Es un paciente que tiene 5 kilos más de grasa, pero tiene 5 kilos más de masa muscular. En ese orden de ideas, la masa muscular de este paciente pues es alta, no es tan alta como debería por la lesión, y lo más probable es que ha venido ganando peso graso por la lesión. No obstante, como nunca ha dejado de hacer ejercicio, su ángulo de fase está en 9,1. Recuerden que para deportistas de alto rendimiento está entre 9 y 9,5, incluso hemos encontrado ángulos de fase en deportistas de alta competencia de 12, que es para un altísimo rendimiento. Y el IR, es muy extraño tener un IR tan bajito, porque normalmente tener IRs entre 0.73 y 0.75 no es normal, es decir, que tiene un estado idóneo de hidratación, pero adicional a eso, si ustedes revisan debajo de la diana permanentemente, hay una cosa que llamamos la carga total. Esta carga total es lo que medimos, es si la cantidad de músculos, la cantidad de hueso me pueden cargar el peso corporal. En este caso, este sujeto en este instante no tiene ningún problema para seguir haciendo ejercicio, y lo que tiene es una composición corporal total y absolutamente óptima. Miren, yo creo que en conclusión uno podría cambiar la manera en que definimos la obesidad. Para mí entonces la obesidad es una enfermedad multicausal que se caracteriza por acumulación excesiva de grasa, por baja masa muscular, por presentar signos y síntomas asociados a enfermedades no transmisibles, o la presencia de estas que generan alteraciones para la salud y un deterioro excesivo de la calidad de vida de las personas, adicional de un aumento de los costos en atención de salud para la familia, para la persona y para los sistemas médicos del mundo. En el nuevo modelo el problema va mucho más allá del peso, y yo creo que el problema es la calidad del peso, como lo hemos visto. En el libro que escribí, que está disponible en Amazon, lo pueden encontrar en amazon.com, hablo de que la calidad del peso no es otra cosa que la distribución de los componentes corporales de tal manera que se mantenga la salud o prevenga enfermedades. Y eso creo yo que es lo que está pretendiendo el nuevo modelo, que a mi modo de ver lo que puede hacer es disminuir la cantidad de obesos en el mundo de manera drástica. Hasta aquí la presentación, quedo atento a sus preguntas y a sus inquietudes. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? Pueden colocar el micrófono o enviármelos por chat si quieren. Por aquí voy a revisar los chats que nos había revisado, pero no tengo muchos mensajes. La nueva clasificación ya está incluida en el diagnóstico de enfermedades. Ese es un trabajo de los países. En Colombia todavía no lo hemos asumido dentro de la nueva clasificación, y esa es la pelea que tendrían que dar las asociaciones médicas y de nutrición en América Latina, ¿no? Creo yo que esa es la tarea que nos queda. Sin embargo, está claro que lo deberíamos hacer, y de manera rápida, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Con mucho gusto, Gerarda. Hace días no sabía de ti. Bueno, va a quedar grabada la información en Aminogram Academic, así que si no tienen mayor dudas, inquietudes, daríamos por terminado nuestro webinar de hoy, no sin antes agradecerles la presencia a los compañeros, a Jorge, que ha estado trasnochando acompañándome, así que un abrazo, amigo, por estar desde allá. Creo que están desde España, hay algunos que están en Panamá, por aquí había a Gabriela en Costa Rica, veo a Reinaldo desde México, bueno, por aquí hay alguno de Colombia, así que muchísimas gracias a todos por estar, y si tienen alguna inquietud sobre algún webinar que consideran que tengamos que profundizar,
pues les agradezco que me lo hagan llegar a través del chat o a través del correo electrónico. Muchísimas gracias de nuevo. Feliz tarde para todos.